Vamos a seguir con lo mismo que hemos visto en la meditación anterior. Es decir, sigamos contemplando cómo es el actuar del hombre, el actuar de esa criatura buena, de ese hijo bueno. Se trata de seguir con la misma actitud, es decir, darnos cuenta de que somos buenas personas, de que queremos hacer el bien, pero constatamos que en nuestra vida hay polvo, hay desorden, y entonces no logramos del todo hacer el bien que nosotros deseamos. Ciertamente que en esta aproximación que vamos a ofrecer ahora, en esta meditación, va a haber como un sentido distinto, contrario a lo que hemos visto en las meditaciones de la mañana. Por una parte, vimos a Adán y Eva, su pecado, pero subrayando el deseo que tienen de ser buenas criaturas. Por otra parte, vimos a los hijos de ese padre, el hijo pródigo, el hijo mayor, que en ese afán de querer ser hijos del padre, buenos hijos, resulta que también tienen un polvo, que tienen un desorden y se comportan mal. Ahora vamos a ver otra perspectiva, y es la perspectiva del amor. Y ver cómo esa criatura, ese hijo, ese seguidor de Cristo, y todos nosotros somos seguidores de Cristo, somos esposas de Él, cómo ese amor que nosotros tenemos muchas veces cae también en el error. Yo llamaba a esta meditación el pecado del amor. No porque el amor fuera un pecado, sino porque a pesar de que amamos, el hecho de que está el polvo presente, el hecho de que está el desorden presente, muchas veces ese amor no logra pues alcanzar lo que verdaderamente se desea, lo que el amor anhela. Y nosotros lo experimentamos. ¿Cuántas veces deseamos amar? ¿Cuántas veces deseamos darnos y nos damos cuenta que no podemos? O hemos deseado hacer el bien y nos hemos dado cuenta que tal hermana se ha molestado, a pesar de que yo quería hacer el bien. Y vemos que hay malos entendidos y que muchas veces, no obstante el deseo, el afán de hacer las cosas bien, muchas veces no salen. No logramos que salgan como el amor desea, como nuestro amor desea. Para hacer esta reflexión, para hacer esta meditación, yo voy a seguir un personaje que creo que nos puede ayudar mucho, que es el de Pedro, el de San Pedro. Vamos a tratar de ver cómo San Pedro es un personaje que ama mucho a Dios, ama mucho a Jesucristo. Realmente es un ejemplo de amor a Jesucristo. Pero sin embargo, el Evangelio nos presenta momentos en el que ese amor le lleva a no hacer el bien. Y vemos cómo Jesús en muchas ocasiones le reprocha, pero no le reprocha su falta de amor, sino algo que ha faltado en el amor. A Pedro no le faltaba amor, pero sí le faltan elementos que, si no se unen al amor, el amor puede terminar de una mala manera. Y eso mismo también yo deseo que nosotros reflexionemos. Todos nosotros, todas ustedes, son mujeres que aman. No les falta amor. Tienen mucho amor, un gran amor. Pero sí es cierto que en ese gran amor que hay, en ocasiones
faltan otros elementos que puede hacer que ese amor no sea tan brillante como desearíamos, tan brillante como debería ser. Y bueno, vamos a ayudarnos de San Pedro y de las escenas que el Evangelio recoge sobre San Pedro para estar atentos nosotros y poder también nosotros cuidar y que verdaderamente nuestro amor pueda dar todos los frutos que deseamos, como también San Pedro deseaba dar mucho fruto en su amor. El primer hecho, el primer momento de la vida de San Pedro que deseo proponerles es justo cuando cuando Cristo avisa de su pasión. Pedro avisa de que hay que subir a Jerusalén y de que en Jerusalén pues va a ser cogido prisionero, que va a padecer y que le van a quitar la vida, aunque también avisa que va a resucitar. Bien, ante esta perspectiva que anuncia Cristo, ¿cómo reacciona Pedro? Pedro reacciona, ya lo sabemos, diciéndole, no, oye, si te va a pasar eso yendo a Jerusalén, entonces lo mejor es que no vayamos a Jerusalén. ¿Cómo vamos a permitir que te ocurra todo eso que nos estás diciendo? ¿Por qué dice esto San Pedro? Por el amor que tiene a Jesús. Él no quería que le pasara nada malo a Jesús. Y por lo tanto, Pedro se opone a esa perspectiva que está presentando Jesús. No vamos a permitir que te cojan prisionero y que te hagan daño. Qué buena reacción de Pedro. Qué buena expresión de Pedro. Cómo está expresando el gran amor que tiene por el Maestro. En realidad, lo que nos debería extrañar es que los demás apóstoles no dijeran nada. Que los demás apóstoles escucharan y como si nada. En cambio, no, Pedro dice, no podemos permitir. Te amo tanto que no puedo permitir que te hagan mal. Por lo tanto, mejor no subimos a Jerusalén. Y bueno, yo creo que todas ustedes ya recuerdan cuál fue la respuesta que dio Jesucristo a esa sugerencia de Pedro. Una respuesta muy fuerte. Vamos a leerla. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro, diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Fíjense que Jesucristo no le está reprochando estrictamente la decisión, la sugerencia que ofrece Pedro. No es exactamente eso lo que le preocupa a Jesucristo. Su frase es muy clara. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. En el fondo, lo que le pasa a Pedro es que a ese gran amor que tiene por ayudar al Maestro, no está acompañado de la fe en la voluntad del Padre. En la fe de que lo mejor que puede ocurrir es lo que el Padre nos propone, lo que el Padre nos pide. Y fíjense, hermanas, que eso es lo que nos ocurre muchas veces en la vida diaria. Muchas veces, cuando tenemos que tomar una decisión, pues muchas veces decimos, bueno, es que esto es lo más lógico, es que esto es de sentido común. Y nadie dice que no.
No lo decimos porque no queremos hacer lo que Dios quiere, sino porque creemos que lo que nosotros pensamos es lo que Dios quiere. Y pensamos como hombres. Y no nos damos cuenta que Dios se expresa de una manera concreta, a través de las necesidades de la comunidad, a través del superior, a través de la abadesa. Y muchas veces se nos olvida este aspecto. Y tenemos que estar atentos, porque en ocasiones ese afán de hacer el bien, ese afán de hacer lo bueno, ese afán de hacer lo que creemos que es mejor para la comunidad, no pasa a través de la voluntad de Dios, sino que pasa a través de nuestro sentimiento, de nuestro querer, de nuestros gustos, de nuestro modo de pensar. Pensamos como hombres, sentimos como hombres, pero no sentimos y pensamos como Dios. Y esta es uno de los primeros riesgos que puede tener el amor. Un amor a Dios, un amor a los demás, que no pasa por la fe de hacer lo que Dios quiere, por la fe de saber lo que Dios quiere, escuchar lo que Dios quiere y ponerlo en práctica, es un amor que falla, es un amor que es polvo, porque ha entrado el polvo de la criatura, no la verdad de Dios y de su voluntad. Entonces todo el amor que nosotros hacemos, toda la caridad que nosotros hacemos, tiene que estar siempre dominado, enriquecido, guiado por la fe en la voluntad de Dios, por la seguridad de que esto que hacemos es lo que Dios quiere para nosotros. Bien, es necesario amar unido a la fe en la voluntad de Dios. Hay otro pasaje en el que también Pedro expresa su deseo muy humano y muy lleno de amor, pero vuelve a recibir una llamada de atención por parte de Jesucristo. Es cuando algunos de los discípulos, algunos de los seguidores de Cristo, algunos de los del grupo, empiezan a marcharse. Y entonces, cuando Cristo pregunta si ellos van a hacer lo mismo, dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿que darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que tú me niegues 3 veces. Bueno, vemos nuevamente aquí a San Pedro. Ve que Cristo se va a ir y él no quiere alejarse de su maestro. Es tal el amor que le quiere ir: yo quiero acompañarte, yo quiero ir contigo, yo te amo y quiero estar donde tú estás. Y Jesucristo le dice: oye, no puedes venir ahora conmigo. Y se le ocurre decir esta frase que le sale del profundo de su corazón, que le sale de lo profundo de su amor: te seguiré a donde tú vayas. Díganme, hermanas, si no es verdad que todos nosotros, todas ustedes, le han dicho más de una vez al Señor: te seguiré, Señor, a donde vayas. Te seguiré a donde tú me lo pidas. Yo soy toda tuya. Ya se lo hemos dicho, pues, al entrar en el monasterio. Se lo hemos dicho al profesar, al emitir nuestros votos solemnes. Pero
¿cuántas veces también en nuestro interior, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida de oración, le hemos dicho al Señor, te seguiré a donde tú vayas? Te seguiré a donde tú vayas. Y escuche, lo hemos leído, la respuesta de Cristo. ¿Qué quiere decirle Cristo a Pedro? Le dice Pedro, no me sigas, no me sigas, no. Sí le dice que me sigas. Pero Jesús le hace caer en la cuenta de que le va a negar, que le va a fallar, que no va a serle fiel. Y lo veremos ya al final de los ejercicios, cuando nuevamente Jesucristo le pregunte a Pedro que si lo ama, y le dirá, atento. Hasta que Pedro en ese momento dice, tú lo sabes todo. Cuando amamos confiando en nuestras propias fuerzas, el amor no va a funcionar. Cuando Pedro confiaba en sus propias fuerzas, no va a lograr ser fiel al Señor. Y eso es lo que nos advierte Cristo. Ama mucho, pero ama confiando en el Dios que te está sustentando, en el Dios que te va manteniendo en la fidelidad, en el Dios que te va amasando como el alfarero y que te va dando cada vez mayor forma. Ama, pero confía en el Señor, que es el que está obrando en ti la capacidad de amar, la capacidad de entrega, la capacidad de donación, la capacidad de generosidad. Qué importante es tener en cuenta esto, hermanas. Y cómo el Señor trata también a nosotros de ayudarnos a ver que muchas veces en nuestra vida religiosa hemos querido ser fieles al Señor por nuestro lado, y el Señor nos tiene que dar un pequeño golpe para que nos demos cuenta de que es Él el fiel. Yo no logro ser fiel. Él es el fiel. Tenemos que amar, pero unir a ese amor la confianza en el Señor. Si solamente amamos, pero confiando en nuestras propias fuerzas, no lograremos que el amor sea realmente el que tiene que ser. No lograremos que el amor sea eficaz. Junto con ese amor tiene que estar la confianza en Dios, porque es Él el que me permite amar. Yo soy solamente imagen suya. Yo soy como ese espejo que si reflejo amor es porque Dios está reflejándose en mí. Y tengo que recordar que solamente porque Dios me da su amor, yo puedo después reflejar ese amor que mi corazón anhela dar. Bueno, ya hemos visto dos momentos de un gran amor de San Pedro, pero en el que en uno le faltaba fe, y Cristo se lo advierte, tienes que pensar como Dios. Y en el otro le falta la confianza y la seguridad en Dios, y no la confianza y la seguridad en sí mismo. Hay otro momento, otra escena también muy conocida, y quizás la más conocida en este aspecto, que es la del lavatorio de los pies, el lavatorio de los pies. Ahí conocemos la historia. Bueno, pues Jesucristo empieza a lavar los pies. Ya ha lavado los pies de algunos apóstoles y llega el momento de lavar los pies a Pedro. Y Pedro, que estaba viendo lo que hacía el Señor, dice, no, perdóname, yo no entiendo lo que estás haciendo. Yo no puedo permitir lo que tú estás haciendo. ¿Cómo vas a lavar tú los pies?
cuando tenemos que ser nosotros los que lavamos los pies a ti, cuando somos nosotros los que estamos a tu servicio, los que estamos siguiéndote. ¿Cómo me vas a lavar tú a mí los pies? Vean nuevamente, la verdad, el gran amor que tiene Pedro a Jesús. Un amor que le coloca en su lugar. Yo soy el siervo, yo soy el que tengo que servirte a ti, no tú a mí. Nuevamente, hasta cierto punto, a mí lo que me extraña es que los primeros apóstoles que fueron lavados los pies no hayan dicho nada, se hayan dejado así como si nada lavar los pies por el Señor. En cambio, viene Pedro y en su gran amor al Maestro le dice, no, tú no me vas a lavar los pies a mí. Qué gran ejemplo nuevamente de Pedro, qué gran ejemplo de amor que nos da Pedro al Señor. Y tenemos que reconocerlo, que es un gran ejemplo de amor. Pero ¿qué le dice Cristo? ¿Qué le dice Cristo a Pedro? Jesús le respondió, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Pero Pedro dijo, jamás me lavarás los pies. Jesús replicó, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. No tendrás nada conmigo. Tenemos que aceptar el amor de Dios. Tenemos que dejarnos amar por Dios. Uno de los obstáculos que yo veo más frecuentes, y sobre todo en ustedes, mujeres religiosas, es que les cuesta mucho el ver que Dios les ama tanto y ustedes no logran amar a la medida que el Señor les ama. Y esto les duele mucho, como que ustedes desearían, como Pedro, ganar en el amor al Maestro. Y que no sea Él el que me sirva, sino que yo soy el que le sirve a Él. Qué importante es tomar conciencia de que Dios me ama a mí como Dios y yo amo a Dios como criatura. Y que siempre Dios me va a duplicar, a centuplicar el amor que yo le puedo dar. No puedo competir con el amor de Dios. Tengo que dejar que Él me gane en el amor. Tengo que dejar que Él me vaya por delante en el amor. Tengo que dejar que Él me ame infinitamente y yo muy pobremente, muy mezquinamente. Tengo que entender esto. Para mí es algo que es importante en la vida espiritual. Hace años, y ahí lo he dejado, en el perfil de estos que hay ahora, cosas de internet, yo dejé una frase que me ayudó mucho y para que la gente lo vea, lo lea. Déjate amar por Dios. ¿Cuántas veces el problema es que no nos dejamos amar por Dios? El problema es que queremos amar más que Dios nuestro Señor. Y tenemos que estar atentos, porque esto no es correcto. Fue lo que Pedro hizo. En su gran amor al Señor, quiso amar Él más que el Señor. Y le costaba mucho el recibir el amor de Dios, recibir el amor de Jesús. Y eso lo tenemos nosotros que entender. Tengo una experiencia que una vez me dijo una señora en dirección espiritual,
Ella había ido a ejercicios espirituales y luego regresó. Y como sabemos siempre, los ejercicios espirituales, pues Dios empuja, Dios nos motiva. Y recuerdo que ella empezó la dirección espiritual y me dijo: Padre, yo me he dado cuenta, o yo creía que Dios me pedía que le amase mucho, que le diera muchas cosas. Y ahora me doy cuenta que no, que Dios no me pide mucho, que Dios no me pide mucho. Yo me quedé así un poquito extrañado, qué raro que regrese de ejercicios y esté diciendo que Dios no le pide mucho. Y continúa: me he dado cuenta que Dios no me pide mucho, me pide todo lo poco que puedo darle. Qué importante es eso para nosotros. Dejemos a Dios que me ame mucho, que Él me ame mucho, pero yo voy a amar solamente todo lo poco que puedo amar. Eso que es muy poco, pero voy a amar eso poco que yo puedo amar. Qué importante es entender esto en nuestra vida. Si no, nos va a pasar como con Pedro. Sí, tenemos que amar al Señor, pero no tenemos que competir con Él. Tenemos que dejar que Él nos ame en abundancia, y nosotros amemos lo que podamos, nuestra pequeñez, nuestra sencillez, nuestra miseria de criatura, nuestro polvo, nuestro desorden. Bien, hemos visto estas tres escenas que en el fondo recogen un poco, pues eso, todo lo que es la vida espiritual, porque si se han dado cuenta hemos visto las tres virtudes teologales. Nuestro amor tiene que ser un amor que tiene que estar unido a la fe para que sea auténtico amor y para que sea realmente lo que Dios quiere de nosotros. Si ese amor no está con la fe en la voluntad de Dios, no va a ser un buen amor. Tenemos que amar con confianza en la fuerza de Dios, porque si amamos basados en nuestras seguridades y en nuestra fuerza, seguro que vamos a sucumbir. Necesitamos confiar en el Señor y saber que Él nos mantiene y dejar que Él nos mantenga. Y también tenemos que amar a Dios, amar a los demás, sabiendo que Dios me ama mucho más, que el amor de Dios está por delante de mi amor, que me precede, que siempre es mucho más rico, mucho más grande que mi amor. Bien, esto sería una buena reflexión, el ver la necesidad que tiene el amor de ir unido a la fe teologal, la voluntad de Dios, a la confianza en Dios, que Él me mantiene, que Él me sostiene, y al amor teologal de Dios nuestro Señor por nosotros. Pero en la vida de San Pedro se nos presenta otros tres momentos que a lo mejor no lo hemos meditado muchas veces, pero son pequeños detalles que nos ayudan a mantener en su fuerza nuestro amor y a evitar en la medida de lo posible ese polvo que somos, ese desorden que somos. Vamos a ver otro pecado de San Pedro, también conocido. Es en el momento de Getsemaní. Lo sabemos que después de la última cena, Cristo con los apóstoles se van a Getsemaní. Y llegan a Getsemaní, la mayoría se quedan a la entrada. Jesús camina un poco y le siguen tres, los tres siempre más cercanos, entre ellos Pedro. Y después Jesucristo
se aleja un poco más. Está orando y después de orar regresa y ve a Pedro que está dormido. Indudablemente que Pedro está ahí porque ama al Señor. Pedro está ahí porque es generoso con el Señor. Pedro está muy cerca de él porque quiere estar atento a lo que pueda pasarle al maestro para enseguida poder ayudar. Nuevamente el amor de Pedro. Pero se duerme. Y veamos lo que le dice Cristo, que es importante lo que aquí Cristo expresa. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no caigáis en tentación. Es verdad que nuestro amor es muy rico, que nuestro amor tiene un gran deseo, pero aquí Cristo nos pide dos cosas: la vigilancia y la oración. El tema de la oración, bueno, pues sí, muchas veces pido yo al Señor, muchas veces le pido al Señor que me ayude, que esté siempre a mi lado. Le pido que me dé virtudes. Yo creo que orar, pues oro mucho y también ustedes oran mucho. Pero yo algunas veces me pregunto, oye, ¿y estás vigilando? ¿Cuál es el último acto de vigilancia que has hecho? Y yo me quedo un poco extrañado. ¿Vigilancia? ¿Cómo que vigilancia? Y aquí Cristo le está pidiendo a Pedro que vigile. La vigilancia espiritual, la virtud de la vigilancia espiritual. ¿Vigilamos? ¿Cuántas veces podemos nosotros dormirnos en nuestra vida? Y esto es algo que yo les invito a ver. En nuestra vida religiosa se puede dar mucho esto. Se puede dar mucho esto. No sé, veamos por ejemplo nuestra pobreza. A lo mejor, sí, éramos muy pobres, dependíamos mucho de nuestra superiora. Y bueno, la verdad que nuestras habitaciones son pobres, pero a lo mejor tengo algo ahí que no he avisado a la superiora. Una cosa banal, una cosa pequeña, pero que lo tengo ahí, sin el permiso. ¿Por qué? Porque he dejado de vigilar en mi pobreza. He dejado de vigilar en mi pobreza. O veamos la obediencia. A lo mejor al principio avisaba de todo a la superiora. Bueno, puede ser que a lo mejor ahora, no, como siempre me dice que sí, ya le he preguntado 5 veces esto y siempre me ha dicho que sí, que no hay problema. No, bueno, no importa. Y empezamos a descuidarnos. Y no vigilamos que, oye, que hoy he hecho esto sin avisar. Sí, supongo que me iba a decir que sí, pero lo he hecho sin avisar. Lo he hecho sin avisar. Y empezamos a descuidar la vigilancia en esas virtudes. O a lo mejor, no sé, la caridad. Que a lo mejor tengo una cuestión, voy a ir rápido para poder hacerlo yo ya. Y bueno, y a lo mejor ya dejo de ser tan rápido. Bueno, en fin, ya lo he hecho, bueno, que alguna vez también lo hagan las demás. Y ya no tengo ese espíritu de estarlo haciendo. Ese espíritu de estar realmente creciendo en la caridad. Y empiezo a descuidarme en la caridad. O a lo mejor la oración. No, sí, bueno, es que yo me esforzaba, pero es que últimamente estoy con mucha sequedad, entonces, no, pues ya, bueno, sí, voy ahí, pero ya no me esfuerzo. Y he dejado de vigilar en mi oración. He dejado de poner ese esfuerzo en mi oración. No lo sé, hermana, yo ahí se lo invito, es experiencia personal. Pero qué verdad tiene Cristo que muchas veces nuestro error está en no vigilar. En no vigilar. Y empezamos a descuidarnos en las cosas.
y no vigilamos. No vigilamos, Señor. Bien, pues estemos atentos. No sea que sí, nuestro deseo de amar, nuestro deseo de estar con el Señor, pero al no vigilar podemos descuidarnos y dejamos al Señor solo, como pasó aquí con Pedro. Y fíjense que lo que Cristo le reclama no es el me habéis dejado solo, sino no has vigilado, no has orado. Tienes que estar atento para no caer en la tentación. Hay otro detalle que me llama la atención, que me ha llamado la atención y que también lo propongo como estos pecados de Pedro, que en el fondo son este amar, pero no con perfección, no estar. Es cuando ya han cogido a Cristo, lo llevan a los sumos sacerdotes y entonces Pedro sigue a Jesús. Pareciera que también Juan, por otros textos, pero Pedro sigue a Jesús. Ya los demás discípulos se han ido. Los demás discípulos, cada uno han huido, llenos de miedo. En cambio, Pedro lo ha seguido. Lo ha seguido. Y esto es porque ama mucho a Jesús. Podríamos decir que él ama mucho más a Jesús que los demás, porque los demás han huido, le han dejado solo. En cambio, Pedro sigue todavía a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote. Pero ahí, en la casa del sumo sacerdote, dice, bueno, antes de llegar al sumo sacerdote, dice el Evangelio algo que a mí siempre me ha parecido muy curioso. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro le había seguido de lejos hasta el patio del palacio del sumo sacerdote. ¿Cuántas veces también nos puede pasar esto a nosotros en nuestra vida? Seguimos a Jesús, pero lo empezamos a seguir de lejos. Ya no nos preocupa tanto el detalle de la voluntad de Dios. Sí, soy religioso, soy obediente, soy pobre, pero empiezo a descuidar mi seguimiento de Cristo. Ya no soy tan delicado en el esfuerzo por obrar, por rezar. Ya no soy tan delicado en vivir las virtudes con entusiasmo, tratando de mejorar cada día. Ya no tengo tan presente ese ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué me pide Dios hoy en este día? ¿Qué puedo hacer hoy para agradar más a Dios? Y empiezo, si seguir, lo sigo. Si sigo a Cristo, pero lo empiezo a seguir un poquito más de lejos. Y tenemos que estar atentos cuando nuestras virtudes empiezan un poquito a enturbiarse. Cuando empezamos a que nuestras virtudes no tengan esa perfección que hemos buscado en otros momentos. Y tenemos que estar atentos a ello. Porque muchas veces ahí se nos puede ir. Y ese amor real que tenemos al Señor, que es real, a lo mejor ya no es tan fresco, tan ilusionado, y no me refiero a sentimientos, tan fiel como lo era antes. Y bueno, nuevamente, cada una de ustedes reflexiónelo ante el Señor. ¿Cómo a lo mejor ya no tengo ese fervor que tenía en el noviciado? No tenía ese fervor que tenía los primeros años. Es obvio que también la madurez nos va dando y nos va asentando ese entusiasmo de una manera madura. Pero yo me refiero a eso, a empezar a seguirlo de lejos.
a no darle ya tanta importancia a ciertas cosas de mi seguimiento de Cristo, a no dar tanta importancia, no sé, a mis aspectos, la castidad, por ejemplo. Yo si no, sí, yo sigo siendo casto, sigo siendo virgen, pero a lo mejor ahí permito imaginaciones, recuerdos, pensamientos, miradas, que vivo la castidad, pero empiezo a vivirla un poquito de lejos, no con la delicadeza de antes. O la obediencia, donde sí, yo hago lo que me dice la superiora, sí, pero bueno, en fin, un poquito a mi manera, un poquito como yo creo que lo tengo que hacer. Y sigo a Cristo, pero de lejos, de lejos. Bien, pues tenemos que estar atentos a estas expresiones de nuestro polvo, a estas expresiones de nuestro desorden. Que como digo, no somos malos. Y he repetido desde el inicio que somos personas buenas. Y nos mantenemos buenas, pero atentos al polvo del que hemos sido creados, atentos al desorden que ha entrado en nuestra vida. Por eso tenemos que estar muy atentos para no estar siguiendo a Cristo de lejos. Y cuando nos demos cuenta que hemos empezado a seguir a Cristo de lejos, tratar enseguida de ponerme al paso suyo, al paso que Él me invita en todo momento. Y bueno, por último, les propongo reflexionar sobre ese pecado que se le aplica a Pedro, que dice claramente aquí el Evangelio, lo que llamamos las negaciones de Pedro, las negaciones de Pedro. Vamos a leerlo. Pedro estaba sentado abajo en el patio. Llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose le miró y le dijo: «También tú andabas con Jesús el Nazareno». Él lo negó diciendo: «No sé, ni entiendo lo que dices». Salió fuera al vestíbulo y cantó el gallo. Al verlo de nuevo la criada volvió a decir a los presentes: «Este es de ellos». Él lo negó otra vez. Y poco después los presentes decían a Pedro: «Ciertamente eres de ellos porque eres Galileo». Pero él se puso a maldecir y a perjurar: «No conozco a ese hombre que decís». Aquí vemos a Pedro que, si nos damos cuenta, bueno, en primer lugar, está ahí, como ya hemos dicho, porque ama mucho a Jesús. Es el único apóstol que está ahí. Todos los demás se han ido. Él, sin embargo, porque ama más a Jesús, está ahí y se ha metido en la boca del lobo, porque ama a Jesús. Y quiero subrayar este aspecto porque es nuestra vida, que amamos a Jesús. Y fíjense que Jesús no hace ninguna cosa mala. En el fondo no niega a Jesús, sino que no lo reconoce. No quiere reconocer a Jesús. No lo conozco. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros también en la vida? Que no reconocemos a Jesús en nuestro día a día. Que no reconozco a Jesús en la abadesa, en la autoridad, en la superiora. No reconozco a Jesús. No reconozco que está ahí Jesús obrando a través de ella. No lo reconozco. Me cuesta reconocerlo. Es que la superiora, es que tiene este modo de ser, es que se ha dejado influenciar, es que es un modo de pensar, es que quizá no sabe esto. Y no reconocemos en la indicación que da la superiora, la abadesa,
la expresión de la voluntad de Dios. No lo reconozco. En el fondo sé que es la mediación de Dios. Y por eso acudo a ella. Pero, llegado un momento, no lo reconozco. Y lo mismo pasa en la caridad. Sí, yo sé que están mis hermanas de Dios y yo tengo que servir a Dios en mis hermanas. Pero si esta hermana me ha hecho esto, si esta hermana no me ha correspondido, si esta hermana ha comentado de mí, si esta hermana nunca me devuelve nada cuando yo se le doy y le doy y le doy, entonces no reconozco a Dios que está en ella. No logro reconocer la presencia de Dios en ella. ¿O cuántas veces no reconozco a Dios en el día a día, en las circunstancias que se dan? No reconozco a Dios que yo quería salir al jardín, yo quería salir al huerto, empieza a llover y me tengo que quedar. Yo que quería ahora salir. Reconozco que Dios está en ese detalle. ¿Lo reconozco? O reconozco la presencia de Dios en la Eucaristía y por eso voy a visitarlo con frecuencia. O sé que está, pero no lo reconozco. Y por eso no voy a ella, no lo busco, no busco la Eucaristía. Como ven, también nosotros en nuestra vida diaria podemos negar muchas veces al Señor. Pero no porque no le amamos, sino porque no lo reconocemos. Porque nosotros estamos aquí, hemos dado nuestra vida a Él, le hemos seguido, hemos dejado tantas cosas para estar con Él. Y por eso estoy yo aquí, con Él. Pero muchas veces no me doy cuenta de Él. Es el tema de la presencia de Dios. Muchas veces he escuchado eso, que dicen, oye, es que me acuso de no estar en la presencia de Dios. Yo digo, oye, ¿cómo que no estás en la presencia de Dios? Quizás no te das cuenta que estás en la presencia de Dios. Pero Dios está contigo. Dios está en tus hermanas. Dios está en la Eucaristía. Dios está en la superiora. Dios está en tu corazón. Lo que pasa muchas veces es que nos cuesta reconocerlo, aunque hay este amor. Bien, pues les invito a que sigan meditando en ese actuar de ustedes. Un actuar lleno de amor, como el de Pedro. Un actuar que está dispuesto a entregarse totalmente al Señor, como ustedes. Pero a lo mejor en algunas ocasiones nos falta esa fe en la voluntad de Dios. Y hacemos cosas y expresiones de amor que no son la voluntad de Dios. O a lo mejor ese amor está basado en nuestra fidelidad, en nuestras fuerzas, en nuestra seguridad. Y no nos damos cuenta que la seguridad es la seguridad de Dios. Nos falta esa confianza. O a lo mejor amamos, pero queremos y nos molestamos, nos sentimos mal, porque nos damos cuenta que Dios me ama más y que es más fiel a su amor que yo lo soy. Y tenemos que aceptar que siempre Dios me amará más. O a lo mejor esos detalles que hemos dicho de no estar atentos y vigilar, y nos vamos empobreciendo, o nos vamos alejando y empezamos a seguir a Cristo de lejos. O quizás otra expresión de ese seguir de lejos y de no vigilar, quizás no logramos reconocer a Dios en todas las circunstancias de la vida, en todas las mediaciones que nos pone Él en nuestro camino. Bien, pues siempre con ese entusiasmo de saber que somos personas que amamos, traten ustedes con la gracia de Dios de descubrir dónde está ese polvo, y descubrir también dónde está ese desorden de nuestra vida, que muchas veces impide que nuestro amor sea totalmente y pleno y auténtico.